La muerte del Papa Francisco ha conmovido al mundo entero, sobre todo al mundo religioso, pero también al no religioso, ya que su impacto mundial ha trascendido países, culturas, idiomas, religiones, particularmente por haber sido una persona y un líder cercano, amigable, en hermandad. En fin, un papá, porque se le podía sentir como si fuera un padre. Estas fueron las expresiones precisamente que un periodista logró captar en la calle frente a una iglesia de la hermana Genevieve Geningros. Estoy segura que lo pronuncié mal, pero usted debe saber y si no busca de quién se trata. Ella era una monja considerada amiga del Papa Francisco y quien protagonizó la más icónica y significativa escena en el funeral del líder religioso. Sin formar parte del estricto protocolo del Vaticano, esta monja de 81 años de edad y con una mochila verde en su espalda, tuvo acceso directo y sin contratiempos para dar su último adiós, sus respetos, posiblemente sus oraciones y sobre todo llorar a su amigo Francisco. Pero no lo hizo de lejos como el resto del público, sino muy cerca a su lado. Cuando vi este momento, no sé, ¿verdad?, que usted pudo haber sentido, yo me conmoví, porque se convirtió además en una noticia mundial y viral precisamente porque conmovió al mundo entero. Y recordé la conocida canción que dice: cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Pero la canción dice un poco más: cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Caídos y vencidos como en un terreno baldío, tal vez se sentía en ese momento la monja, la hermana, la amiga del Papa Francisco. Tal vez asimismo se sentían sus familiares o los colegas más sinceros y personas cercanas al Papa Francisco y gran parte del mundo entero. ¿Cuánto más como caídos, como vencidos, como en un terreno baldío, se pudieron haber sentido los discípulos de Jesús ante su muerte? Era la noche del día de la resurrección, el primer día de aquella semana, del domingo de la resurrección, pero nos ubicamos y nos ubica el texto sagrado en la tarde o en la noche de ese mismo día. Ya habían pasado las gloriosas horas de la mañana cuando muy temprano, de madrugada, estando aún muy oscuro, las mujeres, discípulas también de Jesús, habían acudido al sepulcro, así como lo hizo la monja amiga del Papa, a rendir honores, a rendir tributos, a llorar su dolor y pena por la muerte, en fin, a vivir su duelo. Porque los duelos, hermanos y hermanas, hay que vivirlos para enfrentarlos hasta que pasen. Y si no pasan, para que al menos aprendamos a manejar el dolor, el sentido de pérdida, sea cual sea el duelo o la pérdida, de vacío, de hastío, de sentirnos caídos o en derrota. Como lo sintió posiblemente la monja, como tal vez se sintieron los discípulos del texto sagrado, como nos podemos sentir tú y yo, por una muerte, por una pérdida, por una situación, por un problema, por una enfermedad. El dolor, la pena, la angustia, la tristeza, el desánimo, las pérdidas, sentirse vencidos, definitivamente ocurre en la vida de cualquier ser humano, en cualquier circunstancia, particularmente cuando un amigo se nos va. Todo cambia, todo empieza a ser diferente. Por eso me he preguntado durante todos estos días cuántas veces hemos sido amables, amigables, agradecidos, pero lo expresamos a la gente amada antes que se nos vayan. O tal vez el primero que se va o la primera que se va es usted, porque la muerte no avisa. A la luz de la mañana victoriosa, con esa luz de la mañana victoriosa se había disipado el miedo de los discípulos. Pero el miedo regresó a medida que el día calentaba y el sol salía, de tal manera que hizo que se volvieran a encerrar. Y tanto así tenían miedo que no le pudieron creer a aquellas mujeres que de primera mano y de primera fila le habían dado testimonio de haber visto con sus propios ojos al Cristo resucitado. De hecho, la tildaron de locura. No hay duda, hermanos y hermanas, que cuando tú y yo nos encerramos, empezamos a reciclar nuestros propios pensamientos y nuestras propias emociones. Y si ellas son tóxicas, nos empezamos a enfermar mucho más. Y el enfermo tal vez se puede enfermar su entorno también. Porque a puerta cerrada nada entra, igual que nada sale.
porque las puertas son para acceder, para dar acceso a la entrada o a la salida. Por eso yo insisto ante la nueva modalidad que está ocurriendo en una iglesia feliz como esta, que algunas personas tienden a ubicarse en las puertas. Yo no sé por qué, con tanto espacio que hay en esta iglesia. Exactamente en el lugar donde algunos tienen que entrar y salir, incluyendo a las mismas personas. Esto me hace recordar el texto de las interrupciones. Cuán dañinas pueden ser las interrupciones. Tanto así que si no las visualizamos como un toque de parte de Dios, lo vamos a ver como un regaño o como un obstáculo. Para Jesús era necesario estar presente en medio de los discípulos, porque los discípulos tenían miedo. Y tenían miedo porque no querían morir. Se encerraron para protegerse, se encerraron para cubrirse, se encerraron para conservarse. Allí se sentían seguros entre ellos mismos, se protegían los unos a los otros, pero se reciclaban tal vez las historias, los sentimientos, las palabras, las vivencias que cada uno de manera personal o colectiva había tenido. No hay duda que los discípulos son el referente de que hay gente que prefiere vivir encerrada. Se encierran en sí mismos, se encierran en sus familias, se encierran en sus historias, se encierran en sus vivencias. Hay gente que vive encerrada en sus recuerdos, hay gente que vive encerrada en su pasado, se encierran en las mismas amistades, se encierran en sus propios pensamientos. Hay gente que vive a puertas cerradas de sus propias emociones sin la capacidad de abrirse a nada ni a nadie. Aún cuando la llegada de algo, de alguien, pueda ser buena. Y tal vez esto ocurre porque cuando nos encerramos, nos desorientamos. Cuando nos encerramos, no hay espacio para lo nuevo. Cuando nos encerramos, aún lo necesario no llega a nuestras vidas. Hay quien se encierra solo, pero hay quien arrastra a otra gente y a su propia familia. Cuando nos encerramos no se ve la luz queda limitada. Y cuando hay oscuridad corremos riesgos y hasta torpezas. Cuando hay oscuridad hay que adivinar, nos sentimos inseguros o tal vez no nos movemos porque queremos que nada nos pase. Cuando no se ve, no se distingue. Y empieza la gente a quedarse anquilosada. Y si esto lo aplicamos a la iglesia, empezamos a tener iglesias conservadas en sí mismas, en lo que creen o en lo que otra la ha interpretado de la Biblia y le ha enseñado. Sin luz, sin movimiento, sin vida. Qué triste saber, amada iglesia, que aun cuando ya sabían que Cristo había resucitado, los discípulos se sentían solos y abandonados, derrotados y muertos. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos pasa exactamente lo mismo? Sabemos la fe, sabemos el amor, sabemos la gracia, la misericordia, la palabra de Dios, la entendemos, la atendemos, la escuchamos, la consumimos, la leemos, la practicamos, la compartimos y aún así, cuando viene el momento de la prueba, nos encerramos y nos sentimos solos, abandonados, derrotados y hasta muertos. Hay gente que estando vivos parecen muertos vivientes, muertos que caminan, muertos que hablan. Lo tienen todo para ser feliz y algo o alguien se lo impide. Hay gente que lo tiene todo y menosprecia lo que tiene con tal de buscar lo que no tiene. Porque así es el encierro tóxico. Hay quien lo tiene todo y termina sin nada y se sienten morir. Y en ese morir hacemos cosas que no son para vida sino para muerte. Cuando uno se siente morir, el cuerpo lo siente y uno se siente que se está muriendo en su cuerpo. Se van matando las ideas. Las relaciones familiares ya no tienen vida. Las relaciones personales no tienen capacidad de vivir. Las amistades se murieron. Y las situaciones colectivas no las sabemos manejar. A veces uno no se soporta ni a uno mismo. Y uno quisiera decir, acabo con esta. ¿Y qué decimos de Dios? ¿Qué decimos de Dios cuando a veces sentimos que Dios está tan lejos, que ya no nos ama, que ya no nos cuida, que ya no nos cubre? Nos sentimos morir, nos sentimos derrotados, vacíos, solos, baldíos, caídos. Y empieza la lucha por vivir, la lucha por creer, la lucha por ser, por estar, por permanecer.
Una lucha por integrarnos y levantarnos y empezar una y otra vez, seguir y continuar, caminar y hasta correr y empezar a ver la vida de otra perspectiva. La vida tiene olor, tiene sabor, a vivirla. Pero esa lucha no la podemos hacer solos, no la podemos hacer encerrados, no la podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos del Señor. Necesitamos saber que Dios obra, que Dios tiene compasión, que Dios tiene misericordia, que Dios no nos quiere encerrados, que Dios nos quiere con Él, que Dios nos quiere presente en medio de cada una de nuestras inseguridades y miedos, así de como de cada una de nuestras victorias. Que Dios nos quiere cuando nos sentimos derrotados, igual cuando nos vamos levantando hacia la vida. Que Dios nos quiere cuando no nos huelen ni las azucenas, igual que cuando olemos la vida y saboreamos la vida y nos llenamos de la vida. Dios nos quiere como el salmista, gritando de júbilo ante el Señor, porque Él la victoria nos ha dado ya. Él nos quiere como nos enseña la palabra. No moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Aleluya. No moriré, sino que viviré hasta contar las maravillas del Señor. Nos enseña el Salmo 118. El salmo que vimos a lo largo del culto, por eso el culto es bien importante, porque el culto dentro de la teología de la reforma protestante que nosotros utilizamos como familia reformada dentro de la familia presbiteriana, todo lo que ocurre en el culto desde el principio hasta la predicación es prepararnos para el momento cumbre de la palabra de Dios, que es único. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso el horario es importante, su llegada es importante. Que todo en la iglesia esté preparado es importante. Que cuando usted escuche los videos que se están poniendo, ya usted sabe que es tiempo de estar listos para adorar al Señor. El Salmo 118 es un salmo congregacional que le permite al celebrante interactuar con la congregación como nosotros hacemos cuando ya estamos preparados para la adoración. ¿Quién falta que empiece a prepararse a adorar? Quizás la misma congregación. Es un salmo de victoria por el logro obtenido en una ocasión particular y particularmente, dice el salmista, vencer la muerte. Porque cuando uno lucha, vence. Y a veces hay que luchar aún en contra de la muerte. Y aún el que muere en Cristo sabe que aunque esté muerto, vivirá para siempre. Así que la lucha es por la vida, por permanecer vivo, que es la característica que tiene el salmista. Como todo creyente y todo cristiano, nosotros luchamos por permanecer fieles, que eso es vida. Por permanecer en amor, que eso es vida. Por permanecer cuerdos, que eso es vida. Por permanecer con una fe permanente, eso es vida. Por permanecer en la esperanza, y eso es pura vida que viene de Cristo para nosotros. Por eso es que todo lo que atente contra eso y mucho más contra la vida debe ser combatido. Por eso nosotros deberíamos estar llamados por Dios mismo y por las Escrituras, no por la pastora ni el púlpito únicamente. Pero si esto para ti es palabra de Dios, a combatir a los corruptos, no dándole el voto, porque eso es muerte al país. ¿Nadie ya gritó amén? Vamos a tener que cambiar la bebida. A los que mienten no se le puede creer. Y eso es vida, no creerle a los que mienten. Al que roba no se le premia. Y eso es vida, no premiar al que roba. Al que abusa se le quitan las víctimas de las manos. Y eso es vida para la víctima y para todo el mundo. Al que explota no se le premia. Al que es chismoso o chismosa no se le da información. Y si el chismoso da información, no se le recibe. Tampoco hubo un amén. Al que no sabe apreciar la vida comunitaria se le enseña para que no mate a nadie. Y al que odia, el amor no le hace daño a nadie. Al que es violento, se le hace la paz. A la enfermedad no se le da más razón para que la persona esté enferma. Solo así, y con muchos ejemplos más, podemos tú y yo decir: no moriré, sino que viviré. Viviré, viviré. Aleluya. No moriré, sino que viviré. Y lo haré con un propósito: contar de las maravillas de nuestro Dios. Aleluya. Porque Dios ha hecho y seguirá haciendo maravillas. El mundo se ha maravillado con el Papa Francisco y nosotros también. Usted sabe que aquí no tenemos problemas con eso. Allá los cristianos que tienen
no se meten con nosotros, nosotros no nos metemos con ellos. Nuestro evangelio es según Jesucristo, abierto, inclusivo, hermandad total. El que no tiene que buscar otra iglesia. Amén. Muy bien. Y le echamos la bendición, ¿sabe? No es que nos vamos enojados, no es que le decimos te fuiste, no votamos a nadie. Es que Dios pone a uno donde Dios lo necesita, donde uno va a crecer y a florecer. Nos maravillamos del Papa Francisco, pero es Dios obrando, fue Dios obrando a través de él. Era Jesús y el Espíritu Santo, no somos nosotros. Es la vida y el testimonio del resucitado a través de esta persona que entendió lo que era vivir conforme a Jesucristo. De hecho, él tuvo un profesor en Argentina de nombre Severino Croato. Y Severino Croato era protestante. Una de las maravillas de Dios por medio del Papa y su monja amiga era que visitaban, amaban, validaban e integraban gente del margen, marginados por la sociedad, por su diversidad sexual, de género y estilos de vida. Ella llevó al Papa al entorno de aquella gente. No le llevó la gente al Papa. ¿Acaso eso no es una obra maravillosa? Sin cámaras, sin micrófonos, sin fotografías, solo puro amor. Esta monja y el Papa posiblemente entendían la magnitud poderosa del Salmo 118 que dice: ellos no van a morir, van a vivir. No tenemos que dejar que la sociedad los mate porque viven o son diferentes. El evangelio, Jesucristo, el amor, la iglesia también es para ellos y ellas. No morirán, sino que vivirán. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia lejos de criticar, de lapidar, de ponerle epítetos extraños a una persona así? ¿Por qué la iglesia no emula al que estaba emulando el Papa? Al fin de cuentas, ¿qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo esta iglesia, tu familia, aguada por aquellos que viven en el margen? ¿Qué está haciendo el ministerio donde tú estás para que la gente no muera, sino que viva? ¿Qué estamos haciendo para que la gente diga no morirán, sino que vivirán? No en singular, no es individual, sino en plural. No morirán, sino que vivirán, para que cuenten, para que vean, para que saboreen, para que huelan la vida del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Qué tú estás haciendo para que no muera nadie, sino que viva? ¿Qué estás haciendo con tus palabras? Con tus acciones, con tus decisiones, con tus enseñanzas a las generaciones más jóvenes. ¿Qué estás haciendo cada vez que se reúnen en grupo en las puertas de la iglesia para que la gente viva y no muera? Cada vez que venimos al culto de oración o a una reunión de equipo, o cada vez que salimos de la adoración. ¿Qué estamos haciendo más allá de estas paredes? Esto es un asunto de todos y de todas. No solo de la monja amiga y no solo del Papa, es un asunto de Jesucristo mismo. Porque solo en Jesús encontramos la vida y la vida en abundancia. Es por eso que cuando Jesús resucitado supo del encierro, del temor y de la incredulidad de sus discípulos, de sus dudas y de sus miedos, estoy segura que el mismo Jesús dijo, no morirán, sino que vivirán. Y por eso salió a su encuentro. Salió a su encuentro. Jesús no lo llamó, salió a su encuentro. Como salió a tu encuentro el día de tu operación, como salió a tu encuentro el día que te diagnosticaron, como salió a tu encuentro el día del tratamiento, como salió a tu encuentro el día que te accidentaste, como salió al encuentro el día que tuviste una noticia de una muerte, como salió a tu encuentro el día que dijiste no puedo más, como salió a tu encuentro el día que se fueron de tu casa, como salió al encuentro el día que tuviste que dejar el trabajo, cuando el negocio se fue a pique, dijiste no moriré sino que viviré. Porque Jesucristo está conmigo. Y Él primero dijo, no morirás, sino que vivirás. Jesús siempre ha tomado y toma la iniciativa. Por eso yo amo y amaré ser presbiteriana. Deletrero bien, presbiteriana. Hay 2 o 3 que gozan conmigo, ¿ah?
Y presbiteriana del corazón del rollo y de las buenas. Porque hay presbiterianos que tienen que repasar qué significa ser un presbiteriano. ¿Estamos de acuerdo? Porque parte de lo que yo he aprendido y vivido en la iglesia es que yo no tengo que salir a buscar al Señor. El Señor salió a mi encuentro. No por orgullo, sino porque mi incapacidad humana no me permitía buscar al Señor. Mi pecado no me permitía buscar al Señor. Y Él salió a mi encuentro. Y al tuyo. Si no, no estarías aquí. Porque si es por ti, un domingo a las 9 de la madrugada no estarías en la iglesia. ¿Ah? El Señor irrumpe donde estamos. Irrumpe en nuestros encierros de muerte para dar vida. Y nos da lo necesario. A veces uno dice, el Señor no me oyó, no me escuchó, no respondió a mi oración. Porque quizás estás pidiendo lo que no necesitas. Él te va a dar, aunque tú no lo pidas, lo que necesitas. Aleluya. Y en ese momento los discípulos necesitaban paz. Y en este momento estos discípulos y discípulas necesitamos paz. Puerto Rico necesita paz. Puerto Rico necesita el shalom de Dios, la plenitud de la presencia de Dios. Por eso hace un momento le pedíamos al Señor, dame paz. Tómame en tus brazos. Esa nana tan bonita, yo no sé cuántos aprovecharon el tiempo. Mire, el culto hay que aprovecharlo al máximo porque las oportunidades de Dios no se desaprovechan. Y si no la pudo aprovechar porque usted se entretiene, el celular lo disipa. Cuando llega alguien usted no puede concentrarse, está mirándolo todo o está pendiente a cualquier otra cosa. O está en alguna tarea, en su casa adore al Señor. Esa nana tan bonita. Y si no la recuerda, porque la memoria es así, busca el culto en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. No hay excusa. Su iglesia está trabajando para ustedes, estamos trabajando de más. Mucha gente está dando sus dones y talentos y eso de los demás es gratuito. Se están usando bien sus ofrendas. Y esta iglesia es para que esté repleta, que la gente se salga por las ventanas. Y mientras eso no pase, usted me va a escuchar, porque los que estamos haciendo el trabajo, matado, es para que usted lo haga con nosotros. Y la gente esté aquí como usted cantando la nana y pidiendo paz. El aliento del Espíritu, el soplo del Espíritu. Y eso es vida. Los discípulos necesitaban una nueva vida, un nuevo aliento, aire, porque no podían respirar. Y Dios le dio vida a través de Jesucristo. Necesitaban consuelo y el Señor se los dio a través de su Espíritu. Necesitaban iluminación y eso también es vida. Necesitaban ser guiados y eso es vida. Necesitaban fuerza y eso es vida. Necesitaban valor y eso era vida. No morirán, sino que vivirán porque tienen que seguir contando que Jesucristo vive. La gente no puede ir caminando vivos como si estuviera muerto, con ideas muertas, con sueños muertos, con almas muertas, cuando Jesucristo ha resucitado. La gente tiene que creer y vivir en la gran verdad de no morir, sino que vivir para contar las maravillas del Señor. Como dice el salmista, no moriré, sino que viviré. Aleluya. Jesús sabe lo que necesitamos. Él sabe que no necesitamos sobrevivir como a veces estamos sobreviviendo cheque a cheque, quincena a quincena. Sobrevivimos en el matrimonio, en las relaciones con los hijos, con los padres adultos mayores. Nosotros necesitamos vivir, porque la vida en Jesús es calidad, no es mediocridad, es abundancia. La vida en Cristo es lo mejor que tú y yo podemos tener. Es el regalo más perfecto y preciado que tú y yo podemos tener. En esa vida en Cristo no vamos a ser ni seremos famosos como el Papa, aunque el Papa me hizo viral a mí. Tampoco el mundo nos va a conocer como ahora conoce a su monja amiga. Pero sí nos dejamos reconocer en el barrio, en la urbanización San José donde vivimos, en Guaniquilla, donde está la iglesia, en el trabajo tuyo, en Aguada, en lo que somos y hacemos. Porque estamos dispuestos a seguir la agenda de Jesús, no dejar morir la gente.
trabajar por la vida, luchar por la vida, orar por la vida, hablar por la vida, decidir por la vida, agendar por la vida, caminar por la vida, en la búsqueda de alternativas y respuestas a las dudas que afirmen la fe en Cristo y la vida en Cristo, para que nos pase al fin de cuentas como Tomás, creyentes diferentes. Tomás se encontró con sus discípulos en las mismas dudas y miedos, pero tomó una decisión distinta. Tomás no quiso quedarse encerrado. Tomás no quiso quedarse esperando. Él se fue a buscar una alternativa. A mí me encanta Tomás. Me gusta Tomás porque mientras la historia de los siglos ha puesto a Tomás como un discípulo que no creyó, yo pienso que Tomás creía, pero creía diferente. Tomás no estaba con ellos porque necesitaba buscar sus propias respuestas ante los discípulos que no quisieron ir con él. Yo estoy segura que Tomás le dijo: pana, vente conmigo, no me dejes solo, yo para allá no voy, que me mata. Pues yo me voy, a pérdida o a ganancia. Y yo estoy segura de eso porque un tiempo antes, cuando Jesús se fue a resucitar a Lázaro, Tomás le dijo a sus discípulos: corillo, vamos a morir con él. Y nadie le hizo caso al pobre Tomás. Él mismo, Tomás, tenía que estar dispuesto a dar su vida por Jesús. Salió a buscar sus propias respuestas, fue arriesgado a diferencia de los demás, pero se le olvidó que cuando estamos unidos hay fuerza, cuando estamos juntos hay idea, cuando estamos unidos nos protegemos y cuando nos congregamos Jesús se hace presente. Y allí llegó Jesús a irrumpir en medio del miedo, olvidándose de las puertas que a lo mejor tocó y no le hicieron caso, y fue en medio de los discípulos a decirle: paz a ustedes. Y allí no estaba Tomás. Si no veo las marcas, no voy a creer, hasta que Jesús le dijo: mira, Tomasito, aquí estoy. Y después de ver al Jesús con sus marcas, no necesitó más pruebas. Ni siquiera metió su dedo en las marcas porque no le hacía falta. Cuando uno ve a Jesús, uno cree. Cuando uno ve al resucitado, la vida cambia. Uno recibe la vida del resucitado y uno cae postrado para decirle, como le dijo Tomás: Señor mío y Dios mío. No hace falta más pruebas si te tengo a ti. No hace falta más pruebas si mis ojos te pueden ver. Yo no necesito que tú me pruebes a mí nada, ni me dé más señales, como a veces parecemos celulares pidiendo señales a Dios, cuando la mayor señal nos la ha dado a través de Jesucristo, su muerte en la cruz y su resurrección por nosotros. ¿Tú quieres más señales que esa? Lo que sí Jesús necesita es que tú y yo nos convirtamos en el dídimo de Tomás. Tomás tenía un gemelo. Necesitamos ser el gemelo y la gemela de Tomás. Gente que cree diferente y que arriesga todo, pero a diferencia de Tomás necesitamos estar unidos. La vida necesita una fe arriesgada como la de Tomás, que sea capaz de decir: no voy a morir, voy a vivir por la causa de Jesucristo. En un país encerrado, en un país lleno de miedo e incertidumbre, necesitamos que Jesús irrumpa hoy. Hoy es el primer día de la semana. Necesitamos que hoy Jesús llegue, haga y deshaga y nos dé la paz que necesitamos. Hoy necesitamos que Jesús nos dé aliento y sople otra vez el Espíritu Santo, como hizo con aquellos discípulos encerrados. Hoy, aquí, ahora. Pero estoy segura que en tu familia, entre tus nietos, entre tus bisnietos, estoy segura que hay matrimonios que necesitan que Jesús hoy llegue y sople el aliento del Consolador Espíritu Santo y les dé la paz que necesitan. Estoy segura que hay jóvenes de los nuestros que necesitan que el Espíritu Santo sople aliento de vida. Y toda esta iglesia, empezando por su pastora, lo necesita. Ese mismo aliento que le dio el Señor al Papa en vida y en muerte, a su amiga monja, y se lo dio a los despreciados de este mundo, que fueron los que despidieron al Papa Francisco hasta su última morada. Mientras la gente más poderosa del mundo se quedó haciendo su diplomacia en la Basílica de San Pedro, los inmigrantes, los sin hogar, los transexuales, los transgéneros, tenían flor en mano, llorando, honrando y despidiendo al que con sus propios ojos entendieron que era el modelo para ellos y para ellas de Jesús en la tierra. Ellos no iban a morir, iban a vivir. Y hoy están contando con hechos y palabras
lo que Dios siente también por gente diferente. Dios sigue haciendo maravillas y Dios seguirá haciendo maravillas en estas Pascuas. La Pascua es el Passover, el Pesaj, cuando la muerte pasó para darle vida al pueblo de Dios. Jesucristo es la Pascua de Dios en medio nuestro. Y el Papa Francisco ya tiene su Pascua. Esperó precisamente que la resurrección tan importante para los cristianos terminara y Dios lo llamó. Ahora está en una Pascua eterna y nos hace recordar que tú y yo tenemos que vivir y no morir. Pero para eso tenemos que emular a Jesucristo. No solo por nuestra propia vida, sino por la vida de los demás. Yo anhelo, yo espero, yo ruego, yo oro, yo suplico y trabajo para que la iglesia entera entienda esta gran verdad, no del Papa, sino de Jesucristo y sus santas escrituras. Para que todos nosotros nos unamos a la caravana de victoria sin que nadie quede fuera. Porque ya yo les he dicho reiteradas veces que si yo voy, los demás van. Y si los demás van, a mí nadie me deja. Y en la caravana de victoria que dice, como la del salmista, que nos unimos a Jesús y a los discípulos triunfantes de todos los siglos, países, comunidades y edades, incluyendo a nosotros hoy. No moriremos, sino que viviremos, porque necesitamos saber, vivir, afirmar y contar que Dios es y sigue haciendo maravillas. Viviré, 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 viviré. Que así sea. Gracias, Dios, por tu palabra que es maravillosa, porque tú, Jesús, eres la palabra de Dios encarnada. Qué bueno eres con nosotros. En este mundo hostil, difícil, dado a la violencia, donde una mujer más fue atentada contra su vida, donde alguien más perdió la vida tan cerca de nosotros hoy como en Isabela, donde nuestra gente está en riesgo, donde los presupuestos están en riesgo, donde la salud está en riesgo, donde la educación está en riesgo. Nosotros luchamos todos los días por vivir, pero no queremos sobrevivir, queremos vivir y vivir a la luz de lo que tú eres, Señor. Un Dios bueno, misericordioso, de gracia, de favor, de esperanza, de abundancia para todas las gentes en todo lugar. Que mucho nos resta por hacer y aprender y por eso nos afirmamos en ti. Hoy nosotros como comunidad de resucitados queremos vivir, necesitamos vivir. Y todo lo que hacemos que atente contra nuestra propia vida y la vida de los que nos rodean, queremos que tú por favor nos dé una oportunidad más. Sopla tu Espíritu Santo, sopla el aliento de vida que no nos deja respirar sobre aquellos atados, deprimidos, sin esperanza, Señor, sin luz. Y a veces hablamos de eso como si fueran los de afuera, cuando tenemos que empezar con nosotros mismos, aún con la iglesia. A este milagro con nosotros, a este milagro con nuestra familia, con nuestro país y con este mundo. No moriremos, sino que viviremos, porque eres tú quien nos vivificas. En el nombre de Jesús, que así sea.